Ok, quiero empezar por decir Barakata Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rakakudash, Shalom, que Shalom significa paz, y toda honra y gloria a Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rakakudash, Yahweh el nombre del Señor, que el mundo ignorantemente llama Dios, Bahashem en el nombre, Yahushai el nombre del Mesías, Bahashem en el nombre, Rakakudash el Espíritu Santo. Eso fue el idioma hebraico. Y lo que ves delante de ustedes es las 12 tribus de la nación de Israel, los nombres bíblicos de Judá a Isaacar y los nombres fueron dados hoy en día por los llamados blancos cuando los conquistaron, que son los edomitas, de los negros, morenos de América, de la tribu de Judá, hasta Isaacar, que son las indígenas de México, las diferencias indígenas de México y las indígenas de Norte, Sur, Centroamérica y las islas del Caribe, igualmente que los morenos o los negros de América, los caribeños, los indios caribeños o como los jamaiquinos, los haitianos y a toda otra gente de Israel que estén esparcidos por el mundo, que son la parte de que sus padres son morenos, latinos o indios de este lado del mundo. Esas son las 12 tribus de la nación de Israel. Y la lección de hoy va a ser el libro de Romanos capítulo 9. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 19. Y dice así: porque cuando la gente lee en la Biblia, no entienden que la Biblia es un pacto que fue dado a una nación de gentes. Esto no fue dado a todo el mundo. En el reino, cuando el Señor venga para atrás, Yahushai, cuando Él venga para atrás, todas las otras naciones van a tener que obedecer las leyes de nosotros, pero estas leyes y este libro de la Biblia fue dado solamente a la nación de Israel. Y si no entiendes eso, pues no entiendes la Biblia. La Biblia no es para todo el mundo. Ok, y en estas lecciones le sacamos eso y se lo enseñamos, las diferentes lecciones que los hermanos hacen en diferentes campos en América, en México, en Centroamérica, en Suramérica, en las islas del Caribe y donde quiera que estén predicando la palabra en español, en el idioma español, que son israelitas. Vamos a empezar. Romanos 9:1. Verdad digo en Yahushai o Mashiach, que es el hebraico para Cristo. Nosotros no decimos Cristo porque eso no es su nombre. Como dice Cristo en hebreo es Mashiach, y su nombre es Yahushai, que el mundo ignorantemente llama Jesús. Verdad digo en Yahushai, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo está hablando en el Espíritu Santo, lo que está diciendo ahora mismo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque vio la condición en que su gente estaban, los israelitas. Porque deseará yo mismo ser apartado de Yahushai por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y eso es lo que mucha gente tratan de olvidarse o tratan de no hablar, que esta Biblia y este evangelio que está predicado es solamente para la nación de Israel. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que quería ser apartado de Yahushai para sus hermanos, los que son sus parientes según la carne. ¿Y quiénes son los parientes según la carne de Pablo? Los israelitas. En el libro de Romanos 11:1 dice que él también salió de la tribu de Benjamín, de la nación de Israel. ¿Ok? Y ahora le va a decir a qué le pertenece a esta gente que él
está hablando, que son los israelitas. Es más, vamos a ir de ahí al libro de Romanos, mismo libro, capítulo 4 creo que es. No, déjame ver si es capítulo 3. Déjame ver, denme un momentito. ¿Por qué? Ok. Romanos 3 y 1. Entonces, ¿qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? Mucho desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se le confiaron las palabras mismas de Yahweh, que es que esta Biblia. Y en otra versión, la versión antigua, en el versículo 3 dice, perdón, 2, muchos, pues vamos a leer el primer versículo. ¿Qué pues tiene más el judío o qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Lo primero ciertamente que la palabra de Yahweh le ha sido confiada. Esta palabra fue dada a la nación de Israel, a la circuncisión. Y en otras secciones, hermanos, lo han hecho y el Señor lo permite, lo podemos hacer aquí. Le enseñamos que la circuncisión, que son los judíos que estaban en Israel, que sabían que eran israelitas, y la incircuncisión eran los israelitas que estaban esparcidos, que perdieron su religión, para que puedan entender. Yendo para atrás, estamos hablando de la nación de Israel, según la carne, que son israelitas, ¿ve? De los cuales es la adopción. ¿Y cuál es la adopción? La adopción es Yahushai, el Mesías, muriendo por la nación de Israel, para adoptar a la nación de Israel para atrás al Padre, porque el Padre Yahweh había tornado su espalda a nosotros. Y desde ese tiempo éramos huérfanos, porque los sacrificios que hacíamos, el Señor no los quiso mandar. El Señor tuvo que mandar a su Hijo para que fuera un sacrificio final para nosotros, para traernos para atrás en buenas gracias, en el rostro del Señor. Y por eso es que el derramamiento de Yahushai, la crucificación de Yahushai, es considerada la adopción. ¿Y a quién le pertenece esa adopción? A los israelitas. Y la gloria, ¿qué es la gloria? Es más, antes de ir ahí, la adopción, cuando usted busca aquí en el libro de Romanos capítulo 9, versículo 4, en el Blue Letter Bible, y aquí tiene adopción, que es la palabra griega huithesia, ¿verdad? Y cuando vamos ahí a huithesia, dice adopción como hijos. Esta relación que Yahweh, los Dios, se complació en establecer entre él y los israelitas con preferencia a todas las demás naciones. Tenía más preferencia a la nación de Israel que a todas las otras naciones, porque a las otras naciones el Señor no le importa a esas otras naciones. Vamos a enseñar eso rápidamente en el libro de Isaías capítulo 40 y versículo 15. He aquí que las naciones son reputadas como la gota de un acetre, que no importa, una gota que cae de un acetre o de un cubo, no importa más que el cubo. Dice, y como el orín del peso, he aquí que es el polvo, he aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son las gentes delante de él, todas otras gentes delante de él no son nada.
y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que los que no es, y que lo que no es. Son las otras naciones en la cara del Señor, a Él no le importa. La única nación que el Señor quiere es a la nación de Israel. Y ustedes de allá afuera van a entender eso. Porque muchos de ustedes que son cristianos y eso, dicen que los gentiles y que las otras naciones pueden entrar. No. Esto es solamente para la nación de Israel, no para todo el mundo entero. Como a ustedes le han mentido en esta iglesia que fue enseñada por los conquistadores que nos conquistaron y nos dieron su forma de religión o su forma de entendimiento de la Biblia. Ustedes no entienden la Biblia. Vamos para atrás. Dice, la adopción que leímos. Vamos a seguir. Perdón. Dice, y la gloria. ¿Qué es la gloria? El reino que el Señor va a entregar a la nación de Israel. Primero a su hijo Yahushua y después a la nación de Israel, que somos coherederos con él. Y el pacto. ¿Cuál es el pacto? Pues vamos a ver. El pacto, cuando leímos aquí, dice covenants. Ok, en inglés es covenants. Y aquí es el pacto, que fue el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Perdón. El acuerdo, el compromiso que el Señor hizo con la nación de Israel.